Bueno, casi se convierte en tradición la participación de Manuel Núñez cuando se trata de estos temas y cuando se trata de una efeméride y de una conmemoración que este año, Manuel, aunque si buscamos los programas anteriores vamos a ver lugares comunes, aunque tú eres muy optimista y sé que te vas a guiar por la figura de la que vamos a hablar y de la que se conmemora un año más de su nacimiento. Pero este año, reitero, yo tengo una sensación de que tenemos soliloquios, de que hay una especie de batalla perdida para que una parte importante del país o de los conciudadanos o de los connacionales conozcan de dónde venimos, de dónde sale este proyecto de patria en un momento cuando decir patria avergüenza. Yo creo que ya esos son términos que no son chic. Bueno, no creo que no avergüence. Yo pienso que hay gente que se ha apuntado a una serie de ideas. Yo diría que hay una especie de, yo le decía a un amigo común, que había una especie de marxismo cultural, que era una forma de abominar de las nacionalidades, de creer que el mundo era un mundo unificado, y al mismo tiempo que aquellos que profesaban esa ideología tenían el monopolio de la compasión, el monopolio del corazón, el monopolio de todas las bondades humanas. Yo pienso que eso se ha ido desmoronando, porque el año pasado se cumplieron 100 años de la Revolución de Octubre y la gente pues hizo un balance general. Un libro que yo leí con mucha fricción fue el libro de Stéphane Courtois, sobre los 100 millones de muertos, que produjo un sistema que se instaló como una especie de redención humanitaria y se convirtió en una especie de pesadilla generalizada. Yo pienso que en todo esto hay una idea de conmemoración muy ligada a una cosa un poco ritual, un poco religiosa. Es decir, la gente quiere hablar de Juan Pablo Duarte, pero dejarlo en una etapa ceremonial, como cuando tú vas a una romería de un santo, ¿verdad? Y vas por Que lleva pura, flores, lleva flores, le le pide un milagro, pero no te quieres involucrar en las ideas que hacen el verdadero homenaje y la verdadera veneración al santo. Duarte planteó varias cosas. Una de ellas es que entre haitianos y dominicanos no era posible la fusión. Es decir, que él tenía claro que la independencia nacional en estas 3/4 partes de isla, los dominicanos ocupamos 66% y Haití ocupa el 34% de la isla de Santo Domingo. En esta demarcación, él planteó eso porque ellos vivieron eso, vivieron la fusión. Y la fusión significó, pues, significó la pérdida de la soberanía, la pérdida de los derechos nuestros, la imposición de una lengua extranjera, la destrucción de la religión del dominicano, la destrucción del sistema de propiedad, del territorio, el obligar a los dominicanos a pagar la independencia de ellos al mismo tiempo que no estaban la nuestra. Es decir, un montón de cosas que están ahí al estudio de la historiografía, y evidentemente eso también significó la importación de todos los conflictos que Haití vivía. Es decir, hubo dos leyes principales que dictó la primera constitución haitiana, que es el artículo 18 de la constitución haitiana de 1805, que decía que la isla era una indivisible y que la Saona, Samaná eran parte del imperio de Haití. Y el artículo 12, que establecía la imposibilidad de convivencia entre negros y blancos. Es decir, que conspiraba contra la visión multirracial de los dominicanos. Es decir, que ambos artículos planteaban ya la contradicción con la existencia de la República Dominicana, y los dominicanos que vivieron ese periodo histórico de una forma heroica, porque Duarte se formó
en casas particulares, en la cátedra personal de Gaspar Hernández, en la cátedra de Francisco Moscoso, llamado el Sócrates Dominicano, en la cátedra del profesor Aybar. Es decir, eran casas, porque no había. Haití cerró la universidad, cerró las escuelas, cerraron todos los centros educativos. Fue una dictadura oscurantista, y lo cerraron porque era su visión del mundo. Es decir, dice un autor haitiano que ha hecho una historia de la educación, que el régimen de Boyer cerró 18 centros escolares en Haití, que se llama Enel Brutur, la instrucción pública en Haití, se llama el libro, para aquellos que dicen que la universidad fue cerrada por el servicio militar porque quieren hallarle excusa. Entonces, esa dominación, que no se puede idealizar, que está ahí, que fue un Pero ¿cómo idealizarla si fue de 22 años? Bueno, hay gente que la idealiza, dice que hubo una reforma agraria, o sea, le dan a la invasión haitiana le dan un carácter heroico, porque mucha gente cree que los haitianos fundaron un régimen parecido a la Revolución Francesa. Y como hay el mito de las revoluciones, hay la pasión por las revoluciones, la adoración de las revoluciones, ellos creen que esa revolución fue importada aquí con la invasión haitiana. Y no fue así. El régimen que implantaron los haitianos fue un régimen contrarrevolucionario. ¿Por qué? Porque la forma política que crearon en 1805 fue el imperio, fue una monarquía. O sea, ellos crearon una monarquía. Además, no completaron el proceso revolucionario con ellos, de modo que no era revolucionario. No, pero además dejaron la esclavitud, porque Dessalines dejó la esclavitud, el trabajo forzado, la corvée, que provocó cantidad digamos, de levantamiento en Haití. Entonces, ese régimen que se inicia en 1805 con el emperador Dessalines y que luego continúa ya dividido con un presidente vitalicio, que tampoco era una democracia, que es Pétion, porque Dessalines fue asesinado en 1806 en Pont Rouge por su misma gente, un grupo de padres airados que odiaban ese mundo, pues decidieron ajusticiarlo en Pont Rouge porque él había abusado de las hijas. Él era dueño de todos tenía derecho de pernada, droit de cuissage, ¿no? Es decir, y era dueño de todos los virgos, y los padres airados pues decidieron ajusticiarlo en la cañada de Pont Rouge. Costumbre que se ha quedado en algunas aldeas del vecino país. Sí, sí, así es. Sí. Y entonces le hicieron lo que están haciendo aquí, le cortaron la cabeza. O sea, porque eso no es una moda haitiana. Fíjate que hace un par de días una dominicana le cortaron la cabeza. El argumento es que los hombres se respetan, dijo él. No, el argumento es... Dijo él. No, el argumento no es... Eso no es ningún argumento. Por eso es una barbarie total que la República Dominicana la contempla de una manera deportiva, sin ningún tipo de indignación. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido que un dominicano mata a un haitiano y le corta la cabeza, yo hubiera visto un artículo de nuestro amigo El Le Monde, como lo vi, cuando un pobre diablo apareció colgado en un parque de Santiago, se publicó un artículo en Le Monde, hubo un tuit de un amigo tuyo, que también salió rápidamente, atribuyéndole a los nacionalistas la muerte de Harry Young. Ahora que dices eso, ¿cuándo se produce este desencuentro contemporáneo que ha llegado a unos niveles que es imposible el diálogo? Incluso en una ocasión tú compartiste esta mesa con otro amigo, un programa que resultó muy bueno, pero me doy cuenta que no hay posibilidad de un punto donde exista una avenencia para tratar algo que a ojos vistos es muy claro. Es que no puede haber avenencia porque dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Es decir, en términos de situaciones como esta, o tú estás con la continuidad histórica de la República Dominicana o estás por su desmoronamiento. Porque lo que está en juego es la continuidad histórica de la República Dominicana. Yo he dicho que la República Dominicana es un equilibrio de las culturas, de las poblaciones, de las economías, de las lenguas. Es decir, estamos encerrados en una misma isla con el país del cual nos libertamos y tenemos una frontera intrainsular. Si se produce un desplazamiento humano tan importante que implique una desnacionalización a los niveles que estamos viviendo, desnacionalización de la cultura, el creol, la religión,
vudú y demás, de nacionalización del territorio, hay una cantidad inmensa de tierras del Estado Dominicano que están ocupadas por ilegales haitianos. Y lo hay en todas las provincias. No solamente los 500 batallas que se citan a menudo, sino mucho más territorio de terreno que ellos ocupan de manera, digamos ¿Es una así, forma de recuperación de un territorio que creen propio o todo se debe a políticas migratorias erradas o a la situación de extremada miseria que tiene el vecino país? Y lo más natural es que se migre buscando una forma más agradable para tener vida. No, yo creo que es multicausal. Los problemas geopolíticos nunca tienen una causa única. Está el hecho de que es un país inviable, es un país que tiene 0,5% de capa boscosa y se está deforestando a un ritmo acelerado porque Haití sigue consumiendo más de 6 millones de metros cúbicos de madera y lo está consumiendo a expensas de la República Dominicana, que ya ha comenzado el proceso de disminución de su capa boscosa. Porque aquí en el país hubo un momento de emparejamiento medioambiental. A pesar de lo que dicen todos estos medioambientalistas que hablan muy mal de Balaguer, Balaguer es el gran padre del medio ambiente. En el año 66, cuando llega al poder, el país tenía 13% de capa boscosa y tenía Haití un 12% de capa boscosa. Estábamos en iguales niveles. Ambos países cocinaban con carbón vegetal. Ambos países desmontaban el bosque para la cocina. Tú te criaste en esas hornillas famosas, Claro. que tenían un desollinador, ¿verdad? Que no eran anafes, Y sino una hornillas. campana, que es Una lo que campana se llama el extractor de humo ahora, de humo, moderno, sí, que que tú lo era una compras en la cosa muy- ferretería. Sí, sí. Era de hojalata. Sí, exactamente, que era una especie de, para desollinar, había un ramonor, un tipo que ramoneaba las hornillas, ¿verdad? Así, todo ese tipo de cosas, que era un sistema ya establecido en el país. Balaguer llegó con una orden radical e impuso, cerró los aserraderos, impuso la cultura del gas, dio estufas de gas. Lorena, se llamaban Sí, las estufas Lorena. y Bompani. Sí, y Bompani. Bompani también, o sea, recuerdan a Bompani. Entonces, todo eso fue en base a una política represiva. Hubo mucha represión, hubo gente que fueron apresadas por haber cortado un árbol en su casa. O sea, era un asunto realmente de gran, pero era la forma de hacer las cosas que tenía en aquel momento. Pero al mismo tiempo creó la política de agua. 22 de las 32 presas que el país tiene la hizo él. O sea, la política de agua fue fundamental para que se hubiera un desarrollo turístico posterior y además industrial. Y creó la política cultural del momento, es decir, el botánico, el zoológico, el acuario, el Museo de Historia Natural. Es decir, los elementos mismos para que el dominicano tenga una conciencia, porque no solamente basta la represión, hay que crear también la educación y que la gente pueda apreciar su medio ambiente y que pueda protegerlo. Entonces, todo eso no se dio en Haití. Haití siguió deforestando y se aplica aquí el fenómeno de la cigarra y la hormiga, ¿no? Tú recuerdas que mientras la hormiga estaba trabajando, la cigarra estaba cantando. Y cuando llega el invierno, la cigarra le dice a la hormiga: doña hormiga, yo vengo a que usted me dé alimento porque yo no tengo que comer. Y la hormiga le dice: y cuando yo trabajaba, ¿usted qué hacía? Yo cantaba. Pues sigue cantando. Es decir, es Cuando haces ese, y vamos a hablar de Duarte hoy, cuando Sí. haces cuando dibujas ese perfil de Haití, se me ocurre, y lo anotaba aquí, ¿cuándo comienza una etapa del mayor deterioro, no solo en las relaciones dominico-haitianas, sino en la situación local del vecino país? Quiero llevarte a un rincón no muy agradable, que es cuando estaba el régimen de fuerza del padre y del hijo en Haití. Sí. Había más control migratorio. Claro, ¿A qué se debe eso? ¿Qué fue lo que pasó? Yo pienso ¿Qué que, pasó con la élite inteligente haitiana, la que domina? yo pienso que durante los años de Duvalier, que van desde el año 57 al año 86, la dictadura tiene una relación mucho más directa. Había un ejército, que es importante tener un interlocutor con el cual discutir. Porque en Haití ahora mismo todavía no hay un polo de autoridad.
El país acaba de tener una intervención de unos 16 años de presencia extranjera, que fue justamente para evitar que el país naufragara a una guerra civil. Porque si no hay un polo de autoridad en un país que vive una ¿Y no se creó un grupo de poder durante esos 16 años? Es que no hay interés. Es decir, aquí está el grupo de poder. o sea, los haitianos tienen, las élites haitianas tienen la idea, y lo han divulgado dos de sus hombres más importantes, tienen la idea de que la República Dominicana es el país en el cual deben resolver sus problemas. Price Mar lo dice en el tomo 3 de su República Haití y República Dominicana. Dice Price Mar que si no, que él ve nubes de tormenta como Cassandra, ¿no? Y que si los dominicanos no aceptan vivir en un mismo estado con los haitianos, pues vendrá una guerra, una cosa de esta, ¿no? Y lo mismo dice Leslie Manigá en un libro que se llama Sé que tú estás haitiano a Saguar de la República Dominicana. Es decir, que es una especie de folleto publicado por un centro, una ONG llamada Chudac. Dice también lo mismo, es decir, ellos están apostando a la idea de que los dominicanos van a destruir su independencia, de que van a desoír a Juan Pablo Duarte, de que van a echar a Duarte en el zafacón, como quieren muchos, incluso de los que están ahora mismo en el mando, y que eso, pues evidentemente, va a ser posible la unificación de Haití con la República Dominicana. Pero eso, desde luego, plantea otros problemas porque son dos pueblos distintos. Y la fusión de los pueblos se ha demostrado con los checoslovacos, con los pueblos de Yugoslavia, no funciona. Es decir, ha habido secesiones. En Yugoslavia, donde se produjo una unificación en base a un sistema socialista de trabajadores, en base a esa ideología que implicaba la unificación de la humanidad completa, fracasó también. Y nacieron 7 repúblicas, ¿no? La última fue la de Kosovo. Y lo mismo ocurrió en Checoslovaquia. Es decir, que no es posible hacer ese tipo de experimentos y jugar con la suerte de un pueblo, porque el pueblo dominicano no es responsable, no es culpable del desastre haitiano. Nosotros no somos los culpables de eso. Hacemos una pausa y regresamos con Manuel Núñez y homenaje a Duarte. Mira, queda esa frase. Cuando te decía que a veces es una vergüenza mencionar el término patria, y tú hablabas de la época nuestra con Anafes y esas campanas que transmitían, cuestionaban el humo para expulsarlo. Yo siento que hay una juventud y una niñez para la que no significa nada honrar al patricio. Incluso usé la frase que provoca risa. Y conocer a Duarte y lo que hizo no es conveniente porque entonces tendríamos que enfrentar otro problema. Tendríamos que hablar de lo que significa el 27 de febrero de 1844. Claro. Y ya eso no puede existir, ya la historia es al revés. Nos han dicho que todo lo que leímos es mentira y que quien la lee así es porque es racista, es una persona xenófoba y sobre todo porque es anti-haitiana. Entonces, conocer a Duarte, acuérdate que Duarte oscila entre el apóstol sin carácter hasta un tipo que prácticamente no existió. Volvemos al principio, Manuel Núñez. Es imposible enseñar y mantener a una figura como Duarte hoy día en la República Dominicana. Yo creo que Duarte es el punto de referencia más profundo que tenemos los dominicanos, porque Duarte enfrentó, o sea, los dominicanos de aquella época, de 1822, conocieron mejor que los que están ahora a los haitianos, los vivieron. Vivieron el degüello de Moca, el degüello de Santiago, vivieron el racismo antiblanco, que en Haití es profundo, que ha provocado guerras raciales, que ha habido matanzas en toda la época, en todos los siglos de Haití ha habido matanzas de personas por su raza, por tener el pelo liso o por tener los ojos verdes. Se lo han llevado, lo han decapitado. Entonces, ha habido eso,
Y ahí existe en ese país un ambiente racial agresivo que fui muchas veces, porque yo era eh, encargado nacional del francés en la República Dominicana, y en algún momento me tocó ir varias veces con mi colega en Puerto Príncipe, que era francés desde luego, y ver las cosas ya desde el punto de vista de un extranjero, que ellos no saben de dónde es, porque yo no se sabía de dónde yo era, que yo nunca hablé en español, y desde luego cuando tú lo ves allí te das cuenta que hay una situación, como es un país fracturado. Entonces, esa fractura no le conviene a los dominicanos importarla. Sería dañar la vida nacional definitivamente. Pero además, los que están promoviendo una idealización de la historia, porque hay gente que idealiza la historia haitiana diciendo que la dominación haitiana fue una ficción, es decir, y han dañado el conocimiento de la historia, porque ellos creen que privando a los dominicanos de la memoria, haciendo una lobotomía generalizada, secuestrando la verdad histórica, van a imponer esta dominación y estos hechos consumados que van a anular la independencia nacional de la República Dominicana. Ese es el proyecto. Yo creo que... ¿Qué ganaríamos nosotros con eso? No, con ese proyecto que tú mencionas. Con ese proyecto, que es un proyecto de ONGs, es un proyecto de los jesuitas, es un proyecto de algunos empresarios, es un proyecto de periodistas pagados por ONGs y por embajadas internacionales. Ese proyecto sería fatal para la República Dominicana si se impusiera, porque va a destruir todos los progresos que hemos logrado en los últimos 100 años. Haití está en capacidad de destruir la salud, la educación, el empleo, la paz pública, el turismo, porque la gente cree que una sociedad de plantación como la que ellos quieren concebir, los dominicanos a un lado, o sea, los dominicanos ahí calmaditos, con mucha policía para controlarlos, y con bonoluz y con bonogás, y cogiendo préstamos para poder mantener un presupuesto que es incosteable, y los haitianos ocupando los empleos y ocupando los hospitales y ocupando las escuelas, ellos van a mantener esa ficción. No, esa ficción no es mantenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque al final el sistema va a colapsar más pronto que tarde. Y lo hará muy pronto, y estamos en un 50% del PIB de la deuda externa, lo cual evidentemente puede transformarse en una deuda inmanejable, porque estamos tratando de encubrir un problema al cual nos hacemos frente, que es la recuperación de los empleos, la recuperación de los hospitales, la recuperación de las escuelas, la recuperación de los espacios públicos, la recuperación del registro civil. Todo eso está en riesgo, y esa es justamente la soberanía nacional la que está puesta en entredicho. Entonces, si nosotros no tenemos una política para proteger eso, si persistimos en aplicar una ceguera voluntaria ante un problema que ya desborda todo lo que un país puede plantearse, porque estamos hablando, o sea, creemos que todo esto esto va a ser dentro de 20 años. No es dentro de 20 años. Es que en la isla de Santo Domingo, la sobrepoblación es la mayor del continente. En el continente sudamericano, la media de densidad de población es de 22 habitantes por kilómetro cuadrado. En Argentina son 14, en Brasil son 12, pero la media general es 22. La media general en los países de Centroamérica es 89 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la media general en México, que es un país considerado sobrepoblado, es de 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la media general en los Estados Unidos, la densidad de población en Estados Unidos, es de 34 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en Canadá es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en la Guyana famosa, debe ser uno. Es un habitante. Claro. Y en algunas zonas menos de uno por kilómetro cuadrado. Entonces, en Haití es de 370 habitantes por kilómetro cuadrado, y en República Dominicana es de 199 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de una isla sobrepoblada, donde digamos, los desplazamientos poblacionales pueden producir daños permanentes, pero además está el hecho
de la dinámica de la propia población. Eso es, en el aspecto demográfico hay un problema. Luego, en el aspecto medioambiental hay otro problema. Es que Haití sigue consumiendo 6 millones de metros cúbicos de madera y que los bosques dominicanos están en riesgo. Y está en riesgo la agricultura, y está en riesgo el turismo, y está en riesgo, o sea, todo lo que es la continuidad territorial de la República Dominicana. Y frente a eso no hay una política de contención, de, de eliminación de los riesgos, de conciencia histórica en la gente que dirige este país, empresarios, políticos, eh, periodistas, intelectuales, que debe conocer el hecho de que es necesario que tengamos una visión política frente a un problema que amenaza con destruir todo lo que nos es hermoso. El argumento de la migración como una manera de mejorar tu estado de situación. Vamos al caso de la República Dominicana. Nosotros tenemos una cantidad extraordinaria de connacionales viviendo en ciudades de Estados Unidos, en ciudades europeas, en cualquier lugar del mundo. Sí Ese argumento es utilizado por los defensores de la y también frontera hay haitianos abierta. que viven fuera también. Sí, Eso que tiene que ver una cosa con la otra. pero la pregunta es, o la reflexión es, ese es uno de los argumentos de los defensores de frontera abierta y de que querrámonos todos y vivamos felices, y dice, pero eso es muy normal que las personas salgan de sus países a buscar mejores condiciones de vida. Quizás cuando se habla de las características de nuestro país, sabemos que no es Estados Unidos, ni es España, Que no ni es es una potencia, es Francia, un ni país es... pobre. ¿Tú crees, en días pasados oí un argumento que aparentemente tiene aval real, es, no, es que las oleadas migratorias van, consiguen lo que quieren y después regresan a su país? Yo creo que eso no se está dando No, no, entre nosotros. en absoluto. Entonces, Yo, ¿no crees que es muy normal que estén aquí no, yo no los creo que sea vecinos? normal. Yo creo que estamos hablando de una situación absolutamente anormal. Yo pienso que tenemos que tener en cuenta algo fundamental. Hay dos tipos de migraciones. Hay migraciones positivas y la República Dominicana ha tenido inmigraciones positivas. En el pasado, en el siglo XIX, cuando éramos un país despoblado y estábamos amenazados por Haití, tuvimos la inmigración de los grandes empresarios de Cuba, que la guerra de independencia cubana arrojó a la República Dominicana y vino a Michazurra, Alexander Vaz, Salvador Ross, o sea, toda la gente que crearon el boom de los ingenios que luego produjo la danza de los millones, ¿no? Y además tuvimos una inmigración de las islas, las Antillas inglesas, muy disciplinada, que sirvió de mano de obra en aquel momento. Entonces, hubo un aspecto positivo de la migración en todo lo que fue el desarrollo de ciudades como, por ejemplo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata. Puerto Plata, es decir, donde hubo una gran migración que fue positiva, inmigración de judíos, inmigración, o sea, de gente que vino al país a aportar y que traía saberes, y era sana, no traía enfermedades. ¿Sí? Luego está la inmigración negativa. ¿Cuál es la inmigración negativa? La inmigración negativa es una inmigración que te desorganiza el mercado laboral, que te desorganiza todo el sistema sanitario, que te crea obligaciones con una generación que no es la tuya en base al problema de la reunificación familiar. Es decir, que te crea un conflicto y que en muchos casos provoca fragmentación del país. Por ejemplo, el Líbano tuvo una migración de palestinos que ha hecho que el Líbano sea una sociedad invivible hoy en día, que fue el París del Oriente Medio, se decía, en su época de gloria. Hoy en día el Líbano es invivible, vive en un estado de guerra civil permanente, y lo mismo ha ocurrido en la Costa de Marfil. ¿Por qué? Porque se producen inmigraciones, y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los albaneses que emigraron a Kosovo. Kosovo era el centro histórico de Serbia, era donde estaba el cementerio de los serbios, la iglesia ortodoxa. Pues ya Kosovo fue arrancado a Serbia. ¿Por qué? Porque fueron malos inmigrantes, se apoyaron en un organismo internacional, se apoyaron en ONG, se apoyaron en unos supuestos humanistas, en este caso dirigido por la señora esta, Madre Teresa, que era albanesa, y le arrancaron Kosovo a Serbia, es decir, Kosovo que era el corazón de Serbia.
Es decir, yo pienso que nosotros estamos más en una migración negativa en el caso haitiano que en una positiva, porque nadie a mí me va a convencer, absolutamente nadie, por más dialéctica que emplee, por más argumento humanitario que emplee. También los dominicanos somos parte de la humanidad, que conste, ¿no? Nadie me va a convencer que a la República Dominicana le convenga importar trabajadores de Haití para desnacionalizar su mano de obra en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en la bunería, hasta en la mendicidad. O sea, porque eso hace daño al país. Porque eso relanza la delincuencia, relanza el narcotráfico, relanza todo lo que es la desesperanza nacional. ¿Qué hacemos con esos dominicanos? ¿Los tiramos al mar? Tú mencionas Sí. ONGs. Que le convenga importar que le convenga importar enfermos del país con más enfermedades del continente. Tiene liderazgo de la malaria, liderazgo del cólera, liderazgo del SIDA, liderazgo de todas las enfermedades, no tiene sistema sanitario. Que le convenga importar parturientas y enfermos para dejar a sus pobres sin cama y sin ningún tipo de servicio, que es lo que está ocurriendo actualmente. Y que le convenga importar niños para descalabrar las escuelas. Eso no es posible sostener. Y de hecho, ningún país del mundo, ninguno está dispuesto a desaparecer por necesidades humanitarias de otro país. Eso no es posible. Tú mencionas organismos internacionales, ONGs, estados. A veces luce que esos organismos internacionales, que esos estados, que esas ONGs, no comprenden bien la situación de nuestros dos países. Y como le llegan los informes de los amigos, claro, de los que se reúnen en Toronto o en las casas de los amigos en París o en cualquier lugar o incluso aquí en las terrenas. sí. Y al parecer ellos no han entendido por qué no podemos tener otra, por qué ellos no pueden tener otra versión desde la República Dominicana de la situación nuestra. No es posible. ¿O es un plan entonces, como Yo tú creo que planteas? hay una parte de plan, porque yo pienso que a mucha gente le avergüenza ejercer la soberanía, lo cual evidentemente es una lástima. Porque eso pasó de moda. No, pero no pasó de moda porque los haitianos la ejercen. Y los franceses también. Para inmigrar a Haití, ¿qué exige Haití para aceptar a un inmigrante dominicano legalmente? Exige un certificado de salud. Fíjate que un taque cómico. El estado más insalubre del continente. Certificado de salud. Una carta de no delincuencia, un certificado de no delincuencia. Exige 5.000 guldes, una cuenta de 5.000 guldes, para si el tipo le da un telele en el camino, pues que lo puedan atender con ese dinero. Exige un contrato de trabajo. Y hay que hacer una correspondencia, una carta al Ministerio del Interior, que tiene la facultad de decir que no aún así. Entonces, si todo eso es bueno cuando ellos lo aplican allá, debe ser bueno cuando lo aplicamos aquí. ¿Por qué eso, cuando lo aplican allá, es soberanía y cuando nosotros lo aplicamos aquí es racismo? ¿Por qué razón? Es decir, yo creo que debe haber un sistema de reciprocidad. Y lo que yo estoy planteando es que entre los estados no es un problema de odio a Haití ni de animalización con los haitianos, sino es de reciprocidad. Yo te doy lo que tú me das. Mira, la situación a veces parece no tener solución y es un poco decir, bueno, eso es lo que nos está pasando. El año pasado, el Observatorio Político, adscrito a Funglode, hizo un estudio de la inutilidad de todos esos proyectos con muy buena intención, fronterizos, para generar centros de empleos que utilizaran mano de obra extranjera y que después se fueran a su país. Eso se nos mostró, se nos vendió como una solución. ¿Por qué también eso fracasa, Manuel? Bueno, es que todo ha fracasado. En Haití fracasó el gobierno de Bill Clinton. Bill Clinton montó un gobierno junto con Jean-Marc Berribe, que era el vicepresidente, él era el presidente, el famoso CIR, que manejaron alrededor de 8.000 millones de dólares y ni siquiera fueron capaces de reconstruir el palacio de gobierno. Eso se fue en estudios, en reuniones, en cosas de estas, mucho dinero, porque en eso son en picos de oro, hay gente que son picos de oro, sociólogos, babosos, ¿no? Es decir, que te dicen cosas que te crean un mundo fantástico, fantasioso, y cobran por ello además, pero es un mundo de palabras, los hechos son otra cosa. El hecho realmente es que los haitianos
las élites haitianas han renunciado a reformar el país, han renunciado a salvar a su país. ¿Y por qué lo han hecho? Yo te diría, bueno, tú dirás, bueno, que son unas élites malvadas. No, yo no lo veo en términos de, pues yo conozco a mucha gente. Pero invierten aquí y allá no. Sí, no, pero el problema es, yo conozco, tengo un amigo con el cual me reúno y discuto estos temas haitianos, que es de la élite haitiana, y él tenía una agencia de vehículos. ¿Aquí o allá? Allá, de vehículos de lujo, ¿verdad? Y venía aquí porque él nos conocimos, yo lo conocí en Haití, y luego seguimos siendo amigos. Él me respeta mi posición, y por eso somos amigos. Mi nacionalismo lo respeta. Pero él es, allí es como, él es un parche mal pegado. Porque las personas que son de tu color en Haití, aunque sean haitianos, no son realmente haitianos para los haitianos. Entonces se determina la nacionalidad por el color. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Es decir, ellos lo aceptan, le dan un rol social, pero no te olvides que la fundación de ese régimen se hizo en base al predicamento de su constitución, que lo dijo Barón Tonnerre, que dijo, para levantar el acta constitucional de Haití fue necesario la piel de un blanco como pergamino, la sangre de un blanco como tinta, el cráneo de un blanco como escritorio y como pluma una bayoneta. Entonces ese credo está presente ahí, y ese credo es como una especie de fantasma que vuelve. Me gustaría saber qué piensa ese miembro de la élite haitiana de nosotros. Tú lo vas a decir cuando regresemos. Ojalá fuera así. Siempre Antinove Fiallo dice que la parte fiera de Juan Pablo Duarte se desconoce. El estratega que fue Juan Pablo Duarte se desconoce. Así es. Incluso han distorsionado parlamentos, ortografía, textos de Juan Pablo Duarte. Pero me interesa saber qué concepto tienen esos amigos tuyos de la élite haitiana de este país. ¿Qué somos nosotros para ellos? Yo creo que ellos ven el país como el proyecto del que ellos hubieran querido ser. Me refiero a la élite mulata, porque evidentemente Haití en la raza tiene un papel fundamental. Y en esta gente, esa persona que te digo perdió casi 4 millones de dólares en una especie de avalancha que hubo, se robaron todo, nadie fue culpable de nada. Entonces, de su fábrica no quedaron más que dos cositas, dos hierros de un generador eléctrico. ¿Y cuál era el objetivo? No, arrasarlo con todo, porque allá se ocurren estallidos y eso tiene que ver también en el contexto. Es decir, en Haití, cuando hay pobladas, todo está permitido. O sea, si tú no tienes una protección, a él le robaron todos los vehículos, todo lo que tenía en su casa. Le desmontaron una fábrica completa. Si tú no dispones de un ejército privado para protegerse, tú no puedes vivir ahí. Y al mismo tiempo, como él, en algún momento, él quiso imponerse, ¿no? Y la gente no le obedecía por su color de piel. Sí, es un asunto difícil. O sea, entonces, es un clima muy distinto. Alguien me contaba, un primo de este amigo me decía, que es una persona blanca, que de niño él tenía problemas porque su padre había sido ministro en Haití, de Duvalier, es de origen libanés, ¿no? Y él pues se veía muy blanco y había como una especie de... Él quería incorporarse, integrarse, y en un momento se tiñó la piel de negro con betún, ¿no? Para ser aceptado, y era un poco ridículo, pero era un poco, claro. Ese es un poco el clima que hay que entender, porque tú tienes que entender cuál es el clima. Aquí la gente no conoce Haití. El padre de Jacques Biot, hay mucha gente habla de Jacques Biot. Héroe nacional, Jacques Biot. Alfred Biot vino a República Dominicana huyendo de una matanza de mulatos. Una parte de su familia fue
muerta por Duvalier en la matanza de los mulatos del 57 que hizo Duvalier. Y él escribió un libro que se llama, está en internet, donde puedes pedir Sangre nada más que sangre, en el que relata todos los resultados de ese odio racial que ha penetrado ese país. Yo pienso que la República Dominicana, que es una democracia racial extraordinaria, que no tiene ese problema, no le conviene importar ese problema e importarlo a través de Haití. Creo que sería terrible y fatal para el país. Se quedó en el aire, Manuel, el asunto de la época de los regímenes autoritarios en Haití y la relación con nosotros. Tú decías que había interlocutores, que se podía hablar con el ejército. ¿Quiere decir que si hay un interlocutor válido va a entender los reclamos migratorios nuestros? Yo creo que todavía había una especie de estructura de Estado y había un cierto orgullo por parte de esos que estaban en el poder de mantener las características de un Estado. Ahora mismo Haití se ve como un Estado víctima. Ellos viven del victimismo. Entonces, el victimismo es que la República Dominicana es culpable de su desgracia. De algún modo los dominicanos, con su prosperidad, son responsables de que ellos estén sin prosperidad. Es una idea simple, estúpida, pero tiene calado porque es una idea que no necesita mucha reflexión. Y entonces, del victimismo se pasa a resentimiento. Y de ahí se pasa a otra fase que es la violencia. Y naturalmente, tú has visto que ese país, en términos diplomáticos, ejerce una violencia permanente contra la República Dominicana. En el CARICOM, en la OEA, en la ONU, en todos los foros están denunciándonos como esclavistas, como racistas. Y quieren poner a la comunidad internacional como instrumento para desmantelar la soberanía de la República Dominicana. ¿Tú crees posible eso? Eso se está haciendo en cierto modo, porque de hecho la República Dominicana está ocupada por esta población extranjera, no tiene capacidad para deportarlos en la proporción necesaria a su continuidad histórica, no tiene capacidad ni siquiera para aplicar sus leyes migratorias. Entonces estamos ante una situación de renuncia a todo lo que ha sido nuestro país. Yo pienso que al final estamos entrando en las fronteras interiores y que el dominicano tendrá que pelear en la puerta del hospital el pase fronterizo para tener una cama, tendrá que pelear en la puerta de la escuela pública para tener una plaza en un pupitre y pelear en los astilleros de los trabajos para tener una plaza de trabajo en un sitio, porque evidentemente si todo eso, si todos los mecanismos de supervivencia del país están ocupados por extranjeros y que los dominicanos no tenemos ningún derecho, porque toda esa gente que habla de los derechos humanos de los haitianos, pareciera como que los dominicanos no tienen derecho a la salud, al trabajo, a la escuela, a la paz. Es decir, que, o sea, que fuera un derecho exclusivamente haitiano. A veces luce así, Manuel. Entonces quiere decir que la situación se pondrá o llegará a un nivel que necesitaremos un Juan Pablo Duarte. Yo creo que sí. Yo creo que Duarte está más vivo que nunca, en el sentido de que habrá que volver a él. Duarte tuvo que luchar contra un grupo dominicano y contra los haitianos. Contra un grupo dominicano, que es el grupo anexionista, que ante los tres factores que nos aventajaban los haitianos en aquella época, el factor demográfico, tenía Haití 4 veces más población, el factor militar, tenía 50.000 hombres bajo armas, y el factor económico, tenía una economía 13 veces mayor, una parte de los dominicanos dijo, bueno, no es posible vencer a esta gente, habrá que hacer un acuerdo internacional, vamos a hacer una anexión, vamos a hacer un protectorado, es decir, buscando un acuerdo internacional. Porque de antemano se decía que no era posible vencer a un país con esas características. Todos estaban de acuerdo en que teníamos que separarnos de Haití. El problema era que había una parte que decía que no podíamos ser independientes porque Haití iba a arrasarnos si éramos independientes. Y Duarte planteó la independencia pura y simple. O sea, independiente de toda potencia extranjera. Por eso se hunde la isla. Por eso es un poco el romántico. Porque todos los demás dicen, no, es que tú no puedes ser independiente porque ellos son 4 veces más, tienen 50.000 hombres bajo armas, nosotros tenemos armas.
ellos tienen una economía muy grande con relación a la nuestra y la guerra va a ser muy larga. Fue una guerra larga de 13 años. Y al final se ensayó la anexión. Y la anexión se dieron cuenta que era un fracaso, que no funcionaba la anexión. El proyecto de anexión fue ensayado por Santana cuando él ya estaba viejo, tenía 64 años de edad, había fusilado a Duvergé, habían fusilado a Sánchez, es decir, había una especie de pesimismo generalizado, ya no había dirigentes nacionales para mantener esa guerra, y entonces decidieron anexionarnos para evitar que el enemigo se metiera otra vez de nuevo y conculcara nuestras libertades. Se dieron cuenta que ese era un proyecto fracasado y la anexión, que fue algo a lo que nos obligó Haití, porque de hecho Haití, con su ambición permanente por apoderarse de esto, nos obligó a la anexión. No fue una cosa que viene ex nihilo, porque hay la idea de como que los dominicanos no querían ser dominicanos. Eso es falso. Los dominicanos eran dominicanos. Y eran dominicanos, digamos, con cultura dominicana. Lo que pasa es que ante el empuje de un adversario que amenazaba con anular su vida, decidieron entregarle a alguien que pudiera garantizar la continuidad histórica de la cultura dominicana. Bueno, Manuel, yo no quisiera esperar otro año para conversar contigo y también para tener mejores noticias. Ahora los dejo con Ready para exportar. Regresamos. En el área de la exportación de servicios, que es una de las áreas que aquí en Ready para Exportar hemos hablado mucho en esta sección de ustedes que llega a través por el apoyo de Curín, de la zona franca de Curazao. Hemos hablado mucho sobre el tema de la exportación de servicios, los centros de procesamientos de datos, los llamados BPO, los call centers, que en nuestro país tenemos bastante empresas de call center, y también los productos que las multinacionales subcontratan a empresas en países como el nuestro para que hagamos parte de esos procesos. Esa es una de los sectores que ha crecido más internacionalmente. América Latina y el Caribe, y República Dominicana y un poco Jamaica han sido los dos países en el Caribe donde estos servicios de procesamiento pues han avanzado un poco más. Hay países como México o como Chile donde exportan mucho este tipo de servicios, tanto los call centers, que digamos que son el nivel más bajo, como productos de procesamiento. La meta es añadir más talento, más creación de contenidos, por ejemplo, desarrollo de software, el área de videojuegos, que también hemos tratado mucho en esta sección. Y tenemos con ustedes una presentación de la experiencia de Colombia. Colombia es uno de los países también donde este sector está creciendo mucho. La ANDI es una asociación que tiene como objetivo promover las nuevas tecnologías y la innovación en Colombia, y tenemos a su directora, Santiago Pinzón, quien nos conversó hace poco durante la conferencia anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, ALES, un poco sobre el ANDI, sobre lo que hace este sector en Colombia, como un ejemplo que se lo presentamos a ustedes en el día de hoy. La Asociación Nacional de Empresarios ANDI en Colombia es la asociación más grande, con 1.200 compañías que representan el 55% del PIB del país, y a través de sus 74 años de historia ha venido ayudando a formular políticas y el desarrollo económico de Colombia. La ANDI realiza diferentes actividades.
busca precisamente articular como centro de pensamiento, como mecanismo para formular política pública, para formar talento, para conectar la oferta y la demanda al recurso humano, para ayudar a que Colombia, como parte, por ejemplo, de Alianza Pacífico, exporte más servicios. Y en el contexto acá de ALES hemos venido impulsando precisamente que desde la ANDI se generen políticas públicas que fomenten la competitividad del sector servicios en Colombia. Ha venido creciendo la importación, la exportación e importación de servicios ha venido cambiando, como pasa a nivel mundial. Y en ese orden de ideas lo que tenemos hoy en día es alrededor del 60% del PIB de Colombia de servicios y más o menos el 60% del empleo también en el sector servicios. Lo que ocurre es que precisamente gracias a la economía digital, las posibilidades de las pymes y de los diferentes sectores económicos se está materializando en que es un gran objetivo como país exportar servicios de valor agregado. Servicios de BPO, servicios de ITO, servicios como centros de servicios compartidos, las posibilidades de la economía naranja, el desarrollo de propiedad intelectual, servicios como tal de turismo, servicios de lo que puede ser logística o transporte, servicios de salud o servicios de ingeniería. Entonces, es la nueva tendencia, es el desarrollo de lo que corresponde a un país moderno, de una industria limpia, y detrás de esto lo que estamos viendo precisamente es la oportunidad de nuevo empleo. Muchos nuevos jóvenes que están desarrollando sus capacidades a través de estas plataformas o de estas aplicaciones que antes no se podían, pues claramente se vuelve una prioridad para el país. Y desde la ANDI lo que nosotros hacemos es impulsar la transformación digital para que precisamente los negocios, los diferentes sectores económicos aprovechen la cuarta revolución industrial y de esa manera se pueda exportar y desarrollar más servicios. ¿Perdón? Nosotros tenemos una iniciativa que se llama ANDI el Futuro, que es emprendimiento e innovación. Son 200 emprendedores ya que generan 2.000 empleos y que detrás de eso se están encadenando con otras compañías y sectores económicos. Tenemos un trabajo con el gobierno, somos totalmente independientes, pero detrás de lo que realizamos es precisamente facilitar el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Y en sectores ya establecidos de la ANDI, nosotros tenemos 29 cámaras sectoriales, pero lo que se está desarrollando es precisamente productos y servicios, industria, manufactura y industria de servicios para insertarse en las cadenas globales de valor. ALES es un mecanismo muy importante para nosotros para precisamente entrar a comparar y compartir buenas prácticas, tener acceso a conocimiento e información y que desde la ANDI le permita a uno también influenciar la agenda de lo que puede ser el desarrollo económico de Colombia y de Latinoamérica. ¿Perdón? Con industrias creativas hemos apoyado, por ejemplo, la ley de economía naranja, que pasó en Colombia en diciembre pasado, y detrás de eso estamos desconectando precisamente lo que puede ser industrias creativas, animación, videojuegos, todo el tema de software, del desarrollo de ingeniería, la exportación de esta capacidad intelectual a otros países, y en ese sentido, pues detrás de esto, regiones del país como ciudades, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, está generando nuevos ecosistemas. Entonces esa articulación público-privada permite el desarrollo de ecosistemas, nuevo talento. Y en industrias creativas, pues un potencial muy grande que tiene el país, como el que tiene Ecuador, como el que tiene Argentina o Chile o otros países, República Dominicana, por ejemplo, que es esa riqueza cultural que ya está siendo muy atractiva para otras culturas, no solo latinoamericanas, sino comprando música, comprando cine, comprando televisión, comprando aplicaciones, contenido que es hispano y que detrás de eso pues un mercado muy grande como el americano pues es muy interesante. Videojuegos, animación, realidad virtual, el desarrollo de aplicaciones para servicios, por ejemplo, de compras, la versión de lo que puede ser disrupción en transporte. Entonces, ALES es una sombrilla que le sirve a la ANDI, como ANDI le sirve a ALES en esa capacidad de país como Colombia. Bueno, súper interesante lo que está pasando en Colombia y ahí es donde debemos apostar también nosotros como país a una industria creativa y a apostar por el talento nuestro. Muchísimas gracias por su sintonía en Ready para Exportar y en Metrópolis.